Hola, hola, papá, mamá. Hoy hablaremos sobre los padres tóxicos. Existen 15 características que todo hijo detesta de ese tipo de padres. Número 1. Son demasiado exigentes. Son muy críticos. Son demasiado perfeccionistas. A cada rato le están recordando sus errores de los hijos. Mañana, tarde y noche les hace sentir mal. Número 2. Son manipuladores. Suelen no detenerse hasta conseguir su objetivo. Hasta ese tipo de padres mienten. Si tú no sacas buena nota, yo me voy a morir, me voy a enfermar. Están que mienten también. Número 3. Son autoritarios, poco tolerantes e intransigentes. Obligan a sus hijos de que se comporten de la manera que a ellos les gusta. No toman en cuenta sus necesidades, sus sentimientos, nada, no les interesa. Número 4. Son maltratadores físicos y verbales. Emplean la violencia física. A cada rato están hablando malas palabras, los tratan mal, los insultan. Número 5. Son demasiado críticos. Raramente elogian a sus hijos. Y no les interesa cómo están ellos. No, siempre van a estar humillándolos. Les van a estar insultando, gritando, sacando en su cara todos los errores que cometen. Número 6, son poco afectuosos. No le demuestran cariño a sus hijos. No les interesa sus sentimientos de sus hijos. Número 7, son poco comunicativos. Evitan tener conversaciones con sus hijos. Y no tienen una conversación abierta. No les deja hablar, no dejan que hable su hijo. Número 8, culpabiliza a sus hijos de sus propios fracasos o frustraciones. El padre siempre va a estar echando la culpa al hijo, que por tu culpa, si tú no hubieras nacido, yo hubiera sido otro, de repente hubiera sido profesional, hubiera sido otro tipo de persona, tendría más plata, así los están humillando a cada rato. Número 9, proyecta sus fantasías o sueños en sus hijos. Pretende que sus hijos vivan la vida que ellos no han podido vivir. Yo quiero que tú seas médico. Yo no he sido médico, pero tú tienes que ser médico. Yo me he portado de esta manera y tú tienes que portarte también de esa manera. Siempre están tratando, observando al hijo. Si se porta de diferente manera, están renegando. Número 10, excesivamente protector. No les deja salir con sus amigos, no quieren que vaya a socializar, no quieren que vaya a jugar, les prohíben socializar con los vecinos, con los amigos. No quieren que sean autónomos. Número 11, no aceptan sus amistades. A cada rato están observando con quién para, cómo es su amigo. Sabes que no te juntes con él porque él no es profesional. Le he visto que es medio raro, no me gusta su tatuaje, no me gusta su cabello, y les están prohibiendo que se junte con sus amigos. Número 12. Planifican su carrera profesional. Su papá dice, yo no he podido ser médico, pero tú vas a ser médico. A pesar que a su hijo no le gustan las matemáticas, quieren que sea ingeniero, quieren que sea abogado, y les están obligando, si no ellos reniegan. Número 13. Son egoístas. Piensan en sí mismos, no piensan en sus hijos, no piensan en las necesidades, en los sentimientos de sus hijos. Número 14. Son un mal modelo. Todo padre, toda madre debe ser ejemplo para sus hijos, pero no, ellos se portan diferente. Se emborrachan, vuelven a la hora que quieran, no tienen horarios, comen lo que sea, comen comida chatarra, no respetan las normas de casa. Entonces, eso hace que sus hijos también van a seguir ese ejemplo. Número 15. No les enseñan hábitos saludables. No tienen un estilo de vida saludable. Además, tienen una vida sedentaria. No se alimentan bien. ¿Qué hacen? Ellos comen por comer. Y su hijo también le dice, ¿sabe qué comen? Salchipollo en la noche, salchipollo en la mañana, salchipollo en la tarde. Comen chisitos, comen comidas chatarras. Y es por eso que el hijo también a la larga va a adquirir enfermedades. Entonces, papás, mamás, así actúan los padres tóxicos. Si tú estás dentro de esas características, preocúpate, papá y mamá. Tarde o temprano tu hijo se va a enfermar. Hasta otros hijos toman decisiones muy fuertes. Hay que tener mucho cuidado, papá, mamá. Entonces les voy a leer
Esas 15 características de los padres tóxicos. Son demasiado exigentes, son manipuladores, son autoritarios, poco tolerantes e intransigentes, son maltratadores físicos y verbales, son demasiado críticos, son poco afectuosos, son poco comunicativos, culpabiliza a sus hijos de sus propios fracasos o frustraciones, proyecta sus fantasías o sueños en sus hijos, son excesivamente protectores, no acepta a sus amistades, planifican su carrera profesional, son egoístas, son un mal modelo y no les enseñan hábitos saludables. Papá, mamá, todo depende de ti. Pórtate bien, haz las cosas bien. Nadie nace aprendiendo. En el camino nosotros vamos aprendiendo. Entonces, papá, mamá, todo va a depender de ti. Porque todo se aprende en esta vida. Y qué mejor si lo ponemos en práctica. Ok, eso es todo. Chao.